Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí. Hoy otro día más, donde vamos a estar recibiendo la palabra de nuestro Dios, escudriñando las escrituras y aprendiendo, ¿verdad? Para tener una mejor relación con nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones para el estudio de la palabra de hoy. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu amor, gracias por las cosas que tú haces, mi Dios. Bendice a mis hermanos, cúbrelos, guárdalos, Señor, protégelos de los tiempos difíciles, protégelos de las situaciones, protégelos, Señor, de lo que se avecina, Señor. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad, en compromiso contigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud. Ayúdanos a ser personas obedientes a tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos, lávalos, purifícalos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor. Aparta y aleja toda distracción, Señor, porque hemos escogido este momento, mi Dios, para poder tener intimidad contigo en tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos rápidamente a la enseñanza. La enseñanza de hoy es el testimonio y el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Qué tiene o qué relación hay entre estos dos, ¿verdad? Y hablamos acerca del testimonio la semana pasada brevemente y vimos que el testimonio es la misma palabra de Dios, la misma mandato, estatuto, ordenanza, ¿verdad? La ley divina del reino de los cielos, ¿verdad? Y eso lo vimos a través de las escrituras de Éxodos. Y no voy a hablar más de eso porque vamos a verlo más en detalle. Que no sea yo quien lo hable, sino que sea la palabra del Señor. Como referencia vamos a estar utilizando Hebreos capítulo 8, versículos 9 al 13. Esa es la base, ese es el fundamento de esta enseñanza de hoy. Rápidamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para poder conectar con lo que estamos hablando hoy. Y vimos la semana pasada que Jesús nos enseña a que vivamos en obediencia, ¿verdad? Y Juan capítulo 5, versículo 28, Jesús hablaba con sus discípulos, hablaba con los fariseos, hablaba con los escribas y les decía y les hablaba acerca de que iba a venir un tiempo cuando todos los que estaban en los sepulcros oirían la voz del Señor, ¿verdad? Oirán la voz de nuestro Señor cuando nos llame de los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno, dice la palabra, ¿verdad? Dice Jesús, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, dice que saldrían a resurrección de condenación, amados. Entonces estamos viendo que Jesús nos enseña obediencia y Jesús estaba enseñando a sus discípulos y a los fariseos y escribas a que tenemos que vivir en obediencia a Dios, tenemos que tener buenas obras, tenemos que hacer lo bueno delante de Dios, porque si hacemos lo malo, amados hermanos, puede ser que seamos condenados, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso, amados hermanos, pero nos podemos olvidar de que tenemos que tener una vida en obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Y Jesús enseñó a ser obediente, ¿verdad? Jesús también dijo en el Juan capítulo 5, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino que hacer la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. En otras palabras, Jesús nos enseña también, amados hermanos, que debemos de buscar la voluntad de nuestro Dios en toda nuestra vida, ¿verdad? Debemos mantener una oración, una comunicación con nuestro Dios, debemos saber, ¿verdad? Cada paso que vamos a dar, debemos de confiar lo que vamos a hacer a nuestro Dios por medio de la oración y saber si estamos haciendo su voluntad o si no la estamos haciendo, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesús dice que Él
¿verdad? Se sometió a sí mismo y no hacía las cosas que él quería hacer, sino que él hacía las cosas que Dios quería que él hiciera. Se sometió en obediencia para hacer la voluntad del Padre. También nos enseñó esto nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, versículo 35, que él contaba con un testimonio mayor, ¿verdad? Versículo 36, ahí está hablando de Juan el Bautista, que ellos tenían por gran estima, ¿verdad? Un hombre que Jesucristo mismo habló de él, diciendo que nadie como Juan el Bautista, nacido de mujer, ¿verdad? Y de hombre, era más grande que él. Imagínense en quién era Juan el Bautista, pero Jesús dijo, yo cuento con un testimonio mayor que él, y ese testimonio que son las obras, amados hermanos. Jesús testificaba, sus obras hablaban de él. ¿Y cuáles son esas obras, amados hermanos? La obediencia a Dios, ¿no? Las obras mismas que yo hago, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado, amados hermanos. Entonces vemos que Jesús también nos enseña a que debemos tener buenas obras delante de Dios, porque el día de la resurrección, amados hermanos, Jesús dijo que resucitarán a vida eterna aquellos que hicieron lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? ¿Cuál es el testimonio que habla acerca de las obras de Jesucristo, amados hermanos? Pues Jesucristo se sometió a toda obediencia a la palabra de Dios, a su ley, a su mandato, a sus estatutos, ¿verdad? Y aquí hay una confusión y aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, de la ley en general en la Biblia, muchos cristianos tienen como algo, ¿verdad? Que los espanta, los asusta. No, 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 ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amados hermanos, vamos a recorrer por las escrituras de Hebreos y vamos a ver si realmente esa gracia es como nos enseñan o hay algo más allá, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Entonces, ¿qué es el testimonio por el cual Jesucristo, ¿verdad? eh, hacía, que testificaba de él por medio de sus obras, ¿no? ¿Cuáles son esas obras que Jesús hizo que daban testimonio de él? Entonces, cuando miramos la palabra en Éxodos y vemos el testimonio, ¿verdad? Éxodo 25, y estamos hablando acerca del arca del testimonio. Dice que en el versículo 16 dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué es eso del testimonio, amados hermanos? Éxodo capítulo 31 también habla acerca del testimonio y dice que, ¿verdad? El arca del testimonio, versículo 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés, ¿verdad? Dios allí en el monte Sinaí, que le dijo, le dio 2 tablas del testimonio. Y rápidamente usted sabe y usted conecta que esas 2 tablas son que los 10 mandamientos de Dios. Entonces, el testimonio que Jesucristo tenía y las obras que Jesucristo hacía que testificaban de él era que él era obediente a la palabra de Dios. Y el testimonio, amados hermanos, es la misma palabra que testificaba, ¿verdad? La obediencia de Jesús, que él se sometió a obediencia, ¿no? Y estas tablas fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Y ustedes saben que Moisés las quebró, las rompió, en un momento de enojo las tiró al suelo y las rompió, ¿verdad? Pero Dios le dijo ahora, ¿verdad? Moisés volvió al monte, subió otra vez y Dios le dijo, ahora te busca unas tablas y las vas a tallar exactamente como ya yo las había escrito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Por qué estamos hablando de eso, verdad? Eso 2:40 dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro de donde del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Amados hermanos, el testimonio de Jesús, que testifica acerca de las obras de Jesús. Y las obras de Jesús testifican de Él, ¿no? Y vemos que el testimonio de este reino, el reino de los cielos, tiene que ver, amados hermanos, con el pacto de Dios y los
hombres, ¿verdad? Este testimonio que hablamos aquí ahora en Éxodo, que es el mismo que Jesús cumplió, hizo a toda cabalidad, porque la palabra dice que no hubo en él pecado, ¿verdad? Porque el que quebranta este testimonio peca delante de Dios. Pues leímos la semana pasada, ¿verdad? Que el testimonio era el mandamiento, era la ley de Dios y aquí lo podemos ver. Entonces, amados hermanos, este testimonio, que es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿dónde se encuentra? Aquí nos dice Éxodo capítulo 40 que se encuentra ¿dónde? Dentro del arca. ¿De qué arca? Del arca del pacto de Dios con los hombres, ¿no? ¿Por qué digo con los hombres si Dios hizo un pacto con Moisés y con el pueblo? Porque dice, amados hermanos, la misma palabra que cuando Moisés leía la ley del pacto, ¿verdad? Los 10 mandamientos, decía que todo natural y todo extranjero iba a ser bendecido si cumplía la ley que estaba escrita en esas tablas, o por el contrario, el que no las cumpliese iba a ser condenado. Entonces estamos hablando que cuando Moisés leía, ¿verdad?, al pueblo estos mandamientos, Dios le dijo al natural, al del pueblo y al extranjero. Entonces el pacto que Dios tiene con el hombre está escrito ahí en esas tablas, amados hermanos, que están dentro del arca del pacto y por tal razón, ¿verdad? Se llama el arca del pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy, no? En Éxodo capítulo 31 vamos a ver un libro que no tiene nada que ver con este pacto, amados hermanos. Porque dice que cuando Moisés terminó de escribir en un libro, y fíjese bien que está escrito en un libro, no está escrito en las tablas o en las piedras, ¿verdad? Toda la palabra de la ley. Entonces estamos hablando que Moisés tiene una ley, por eso los judíos cuando se refieren a la ley de Moisés, estamos hablando, ¿verdad?, de que Moisés realmente escribió una ley para su pueblo, que era un pueblo desobediente. Y eso lo estudiamos, ¿verdad?, por semanas, la gran ciudad, ¿verdad? Y estudiamos toda la rebeldía de esta gente. Sigue diciendo en el 25, a los levitas que llevan el arca del pacto del Señor les dio la siguiente orden. Tomen este libro de la ley, dice Moisés, no las tablas, tomen este libro de la ley y pónganlo donde, junto al arca del pacto y no dentro, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo que hay una diferencia, amados hermanos, entre el libro de la ley y las tablas del pacto, las tablas de la ley del reino de los cielos, las tablas que llevan los mandamientos de Dios para que el hombre camine en ellos. Y déjalo allí como testigo contra ustedes. Así que esa ley que Moisés escribió y que la dejó fuera, ¿por qué Moisés las escribió? Mire lo que dice. Versículo 27 sigue diciendo en Éxodo 30. Yo sé bien que ustedes son rebeldes. Ahí empezamos, ¿verdad, amados hermanos? Usted sabe, ya estudiamos eso las semanas anteriores. La gran ciudad, estuvimos estudiando más de 7 mensajes o 8 mensajes acerca de esto, ¿verdad? Que era un pueblo rebelde y era un pueblo obstinado. Moisés lo sabía. Si aún ahora que vivo entre ustedes se rebelan contra el Señor, con más razón lo harán después de que yo haya muerto, dice Moisés. Reúnan a mí alrededor a todos los ancianos de sus tribus y sus oficiales, que yo voy a decirles claramente estas palabras. Y a poner a los cielos y a la tierra como testigo contra ellos. Ahora dice Moisés en el 29, yo sé bien que después de mi muerte, dice Moisés, ¿verdad? Ustedes se van a corromper y se apartarán del camino que les he mandado a seguir.
y que en los últimos días les sobrevendrán males. ¿Por qué? Por la maldad que cometerán a los ojos del Señor. Y que las obras, estas son las obras malas, amados hermanos, de sus manos provocarán el enojo de nuestro Dios, provocarán su enojo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí, amados hermanos? Estamos hablando que Dios hizo un pacto con el pueblo y que Moisés también hizo un pacto con el pueblo a través del libro de la ley, porque Dios lo mandó a hacerlo, ¿verdad? Porque este pueblo obstinado, Dios sabía, Moisés sabía que este pueblo no iba a seguir el pacto, el primer pacto, el verdadero pacto que Dios hizo con los hombres, sino que se iban a volver a lo malo, iban a hacer lo perverso delante de Dios, ¿verdad? Y por tal razón, entonces, se hizo el libro de la ley para ellos, ¿verdad? Para este pueblo, para esta generación malvada y perversa. ¿Y qué dice? Dice, deja ese libro ahí afuera, ¿no? Porque este libro no es la ley de Dios realmente, sino la ley de Dios es sus 10 mandamientos, las del reino de los cielos. Pero este libro dice, déjalo allí como testigo en contra de ellos, porque lo que está escrito en este libro realmente va a testificar de su maldad. Y este libro hablaba acerca del corazón que tenía este pueblo rebelde y obstinado, amados hermanos. Entonces eh, cuando vemos aquí cuál es la diferencia de lo que está, cuál es la diferencia de lo que está dentro del arca y lo que está fuera del arca, pues amados hermanos, vemos los detalles, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles? Pues primero que nada, que lo que está dentro del arca fue escrito por el mismo dedo de Dios. Obviamente Moisés rompió esas tablas y tuvo que hacerlas de nuevo, pero era la mano de Dios escribiendo sus reglas para vivir en rectitud delante de él, ¿no? Y ese era el pacto de Dios con el pueblo. Y la otra diferencia en el que está fuera, este es un libro. A diferencia de las tablas, este es un libro que está escrito y que está dejado fuera para que el pueblo se refiera a él, ¿verdad? Porque no ha querido andar en el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Cuál fue la primera rebelión de ese pueblo, verdad? El primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás otros dioses, ¿verdad? Delante de mí, Jehová. Y lo primero que ese pueblo hizo fue enamorarse de todos los dioses que habían en la tierra que fueron a conquistar. Ya eso lo estudiamos, eso lo leímos, ¿verdad? Entonces este pueblo no pudo de primera instancia cumplir con ni siquiera el primer mandato que estaba escrito. También hablaba de codiciar, también hablaba de adulterar, también hablaba, ¿verdad?, de matar, de hacer trampa, de guardar el día de reposo. Todas estas cosas este pueblo en rebeldía, ¿verdad?, nunca las hizo. Por el contrario, su comportamiento era mal tras mal tras mal. Entonces, por eso vino el libro de la ley para condenar sus hechos, amados hermanos. En otras palabras, este libro de la ley es el juicio de Dios, ¿verdad? Se hizo un tribunal, el juicio de Dios. Ahí está la ley, no la cumplen, no la hacen, lo voy a condenar. Tanta era la misericordia de Dios que solamente le daba 10 mandamientos y este pueblo ni siquiera cumplía el primero. Pero esa es la diferencia de lo que está dentro del arca y lo que está fuera del arca, amados hermanos. Pero quiero que usted tenga en la mente y se quede claro con esto, que lo que está dentro del arca, dentro del pacto, permanece ahí, ¿verdad? Pero lo que está afuera, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, lo quitó, pero vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Ahí está la gracia del Señor, ¿verdad? Ese libro que es la ley que condena, que es maldición para el que no la cumpla. Nuestro Señor Jesucristo vino y venció
y ahora tenemos un nuevo pacto. Vamos a ver. Vamos al primer pacto, ¿verdad? Dice, mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8 dice, estos sacerdotes servían a los que no es más que el modelo y sombra de las cosas celestiales. Entonces estamos viendo que este pacto, primer pacto, tenía también unas ordenanzas de culto, ¿no? Y habían unos sacerdotes y estaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba dividido en dos áreas, y estas dos áreas eran el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice, pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es diferente a estos sacerdotes que servían en ese modelo. Porque dice, ha recibido un ministerio mucho mejor. ¿Por qué? Pues es mediador de un pacto mejor establecido sobre qué? Mejores promesas. Si el primer pacto hubiese sido perfecto, ¿verdad? Si esta gente hubiera caminado en rectitud, si esta gente hubiera obedecido a todo lo que Dios mandó, entonces no hubiera sido necesario un segundo pacto. Pero sabemos que la historia nos enseña que no hubo, ¿verdad? Obediencia, que este pueblo fue rebelde hasta más no poder, amados hermanos, y se supone que este pueblo enseñara al mundo entero a amar a Dios y a obedecerlos, pero no lo hicieron así. Yo quiero que usted tenga bien claro en su mente, en su corazón, de que usted es pueblo de Dios. Antes de seguir con la enseñanza, no quiero que se olvide de esto. Que ustedes son linaje escogido, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10 dice, antes usted y yo no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Pueblo de Dios se llama los ¿qué? Israelitas, que significa el que luchó contra Dios y venció. Así que, amados hermanos, usted entienda, ¿verdad? Yo tengo un mensaje bien profundo de esta enseñanza de quiénes somos, que lo voy a estar trayendo muy próximamente, pero hoy quiero que usted tenga en su corazón, en su mente y entienda, amados hermanos, que lo que vamos a leer te compete a ti, me compete a mí, porque usted y yo somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Antes no éramos, pero ahora somos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es este nuevo pacto? Y lo que vamos a leer ahora es una cita del libro de Jeremías cuando el escritor de Hebreos la menciona. Dice que pero Dios al reprocharle sus defectos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un ¿qué? Un nuevo pacto, amados hermanos. Esto es lo que está escrito en Jeremías y lo que está el autor de Hebreos dejándonos saber, ¿verdad? Y lo que él nos está dejando saber, esto ocurrió luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. Estableceré un nuevo pacto con quién, con la casa de Israel, con usted y conmigo, con los que creemos, somos pueblo de Dios ahora, ¿verdad? Y la casa de Judá. Aquí hay una división porque la casa de Judá es la tribu de Judá que Dios permitió que se mantuviese allí por amor a David, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso lo estudiamos ya, así que no voy a entrar en detalles. Así que tenemos la casa de Israel, los que él esparció por el mundo entero, porque se enojó de ellos, los abandonó, dice ahí la palabra, y se quedó con la tribu de Judá porque hizo pacto con David y los, ¿verdad? Los mantuvo ahí por ese pacto con David. Y hasta el día de hoy, ustedes pueden ver la tribu de Judá allí. No está viendo a todo Israel, simplemente usted está viendo la tribu de Judá. Ahora, versículo 9 dice, ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados, ¿verdad? Es un pacto diferente. Pero tiene muchas cosas del primer pacto, amados hermanos.
Así que vamos a ver. Es diferente, pero al mismo tiempo es igual. Entonces dice, este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto y por eso los abandoné, dice el Señor. Aquí hay que tomar en cuenta, amados hermanos, si usted y yo que somos creyentes a la fe en Jesucristo, ¿verdad? A su gracia, a su misericordia, a su compasión. Si usted y yo somos fieles creyentes a Él, debemos de aprender los errores de los antepasados. ¿Cuál fue el primer error de los antepasados donde Dios dijo, los abandoné? Dice, pues ellos no fueron fieles a mi pacto. Y ahí tenemos, amados hermanos, que detenernos a pensar si usted y yo somos fieles al nuevo pacto del Señor Cristo Jesús. ¿Cuál es ese nuevo pacto, amados hermanos? Que vivimos bajo la gracia y que Él nos perdone todo pecado. Sí, pero falta algo más, amados hermanos. Escuche bien lo que dice la palabra. Este pueblo fueron infieles a Dios, ¿verdad? No fueron fieles a ese pacto que Dios hizo con ellos y por eso Dios los abandonó. Versículo 10 dice, este es entonces el nuevo pacto, o mejor dicho, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuándo? Después de aquellos días. ¿Qué días? De la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón, amados hermanos. Usted nunca se ha preguntado por qué hoy en día, ¿verdad? Hay tanta paz en el mundo, entre comillas, si comparamos con los tiempos de antes, ¿verdad? Con los tiempos bíblicos, donde ellos venían, mataban, hacían desastre. La misericordia como que en aquellos tiempos no existía, ¿verdad? Era muerte tras destrucción, pueblos con unos, con otros, ¿verdad? Era muy diferente, pero hoy en día vivimos bajo una diplomacia, ¿verdad? Bajo un respeto. Los países, entre comillas, como dije, viven en paz. Y no es porque ellos quieran tener guerra, sino porque hay unos gobernantes, ¿verdad? Que quieren tomar ventaja de ciertas cosas y de nosotros como personas, quieren dominarnos, quieren, bueno, eso es tema para otro día. La cosa es que como usted y yo hemos recibido a Jesucristo y tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente la ley de Dios, sus mandatos y sus estatutos, ¿verdad? Porque usted honra a su padre y su madre, ¿verdad? Hoy en día la gente dice, son sagrados mis viejos, ¿no? Mis papás, mi mamá son sagrados. Eso yo respeto, ¿verdad? Eso es un mandamiento que está en los 10 mandamientos, ¿no? El robar, ¿verdad? Aunque últimamente se ve mucho robo, pero la gente respeta, no roba, ¿verdad? Como se veía antes. La Biblia misma acusa al pueblo de Dios de esas mismas cosas, del engaño. Sí, siempre existe, amados hermanos, pero el punto que quiero traerles es que como la ley está escrita en la mente y en el corazón, amados hermanos, hacemos menos cosas, ¿verdad? Que a Dios le desagradan que antes cuando este pueblo que era rebelde y obstinado hizo, ¿verdad? Ahora, esa ley que está grabada en tu mente y escrita en tu corazón, el enemigo hace todo por robarte esa comunión que tú tienes con Dios. Por ejemplo, la palabra insensibilizar es la que voy a utilizar en todos estos ejemplos, ¿verdad? Cuando usted ve por mucho tiempo, por constancia, películas que tienen que ver con violencia, usted comienza a ser insensible a la misericordia y el día que tiene que hacer misericordia no la hace. ¿Por qué?
porque el diablo, el enemigo, el dueño de este mundo, se ha encargado de borrar la ley que Dios escribió en tu mente y en tu corazón. Eso no es así, amados hermanos. Si hoy en día miramos la mayor, no lo quiero decir así, pero si miramos muchas páginas del internet, muchas páginas del Facebook o miramos muchas páginas de las redes sociales y buscamos un poquito más profundo, vamos a darnos cuenta que mucha de la gente no tiene compasión por el que sufre. Y usted puede ver una gran cantidad de videos, ¿verdad? De personas experimentando ciertas desgracias, donde la compasión y la misericordia por estas personas, ¿verdad? No se expresan y deciden, en vez de dar una ayuda, agarrar su celular, ¿verdad? Su camarita y grabar la desgracia de otro y postearla para que todo el mundo vea la desgracia de otra persona, ¿verdad? ¿Y por qué eso viene en estos días, amados hermanos? Porque hemos permitido ser insensibles a la ley de Dios. Esto es un ejemplo que les doy, amados hermanos. Dios escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra. Y no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque nosotros por naturaleza hacemos, ¿verdad?, compasión y misericordia, pero cuando vienen cosas que nos enseñan, que nos insensibilizan, ¿verdad? A veces vemos una película y vemos que el malvado merece un castigo y deseamos hasta el final de la película que ese malvado reciba el castigo, ¿verdad? Y aunque es una película, pero cuando viene la vida real, nuestras emociones lo que nos dictan y nos dicen es: este merece castigo y yo no quiero tener misericordia con él. ¿Sí me explico? Cuando escuchamos música de este mundo que al parecer habla de amor, pero está hablando de infidelidad. Que esta música está hablando de buscar un mejor amor. Y tal vez en tu relación matrimonial usted está pasando por una circunstancia donde comienza a escuchar esta música. Y esta música comienza a trabajar en su corazón. Y tal vez es una música de amor, de romanticismo. Pero ya usted tiene problemas, ¿verdad? Y a lo mejor usted nunca pensó en la infidelidad. O tal vez no infidelidad, sino acabar con su matrimonio y buscar y comenzar una nueva relación, ¿no? De eso estoy hablando, amados hermanos. Estoy hablando de que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra mente, su palabra, sus leyes. Pero cuando permitimos que otras cosas comiencen a desensibilizar nuestra mente y nuestro corazón, amados hermanos, comenzamos a alejarnos de nuestro Dios. Entonces Dios hizo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto dice, no dice nada, ¿verdad?, de la fe, de tener fe, de creer en Jesucristo con fe y nada más. No, dice que Él escribió su ley para que nosotros andemos en ella. Para que andemos en aquellas buenas obras que Él escribió desde el comienzo de la creación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero nosotros, amados hermanos, con muchas cosas que este mundo ofrece, hemos comenzado a caminar por direcciones opuestas a lo que es su palabra. Aunque sí la misericordia, el perdón de nuestro Dios está dentro de este pacto, y lo vamos a ver ahora, su gracia está dentro de este pacto, no nos podemos olvidar, amados hermanos, que este pacto conlleva ¿qué? Obediencia, amados hermanos, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Mire lo que dice, sigue diciendo: ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor. Amados hermanos, el mundo entero, aún los impíos,
conocen a Jesucristo, ¿verdad? Aún estos cantantes que hablan de tanta maldad se paran ahí cuando reciben premios a decir, no, gracias a Dios por lo que Él me dio. Mire, prácticamente el mundo entero conoce quién es Jesucristo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahí no está diciendo todos me obedecerán y serán mis hijos, simplemente te está diciendo todos me van a conocer, todos van a saber quién yo soy, ¿verdad? El mundo entero sabe quién es Jesucristo. La diferencia es si le obedecen, si caminan por sus caminos, si hacen la voluntad de Él o no. Esa es la diferencia, amados hermanos. Desde el más pequeño hasta el más grande me conoce. Seré misericordioso con sus injusticias. Aquí vemos la gracia del Señor en su nuevo pacto. Su nuevo pacto incluye la ley escrita en el corazón y en la mente, ¿verdad? Y también incluye en el nuevo pacto, versículo 12, que su misericordia, su amor, su compromiso, amados hermanos, de perdonarnos, ¿verdad? Por medio de su gracia. Pues dice, seré misericordioso con sus injusticias, ¿verdad? Cuando no cumplan la ley, cuando no cumplan los mandatos, cuando no cumplan los estatutos que Él estableció, como lo leímos, ¿verdad? Cuando David se refería a sus mandatos, a la justicia, que su justicia era ¿qué? Sus mandatos, lo leímos la semana pasada. Amados hermanos, seré misericordioso cuando fallen a la obediencia. Ahí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero, y lo que es viejo, anticuado es, está en vías de desaparecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, amados hermanos? Vamos a verla. ¿En qué consistía el primer pacto? ¿Cuáles son las diferencias? El primer pacto, amados hermanos, en Hebreos capítulo 9 nos dice qué consistía el primer pacto. Estamos viendo que el segundo pacto consiste en que Él va a escribir su ley en la mente y en el corazón, y que se va a olvidar de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y qué dice? Seré misericordioso con sus injusticias. En otras palabras, nos va a dar gracia, ¿verdad? Y gracia no es otra cosa más que un regalo, un perdón que no merecemos. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia y ha venido bajo un nuevo pacto, ¿verdad? ¿En qué consiste el primer pacto? Vamos a ver la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto, amados hermanos. Ahora bien, incluso el primer pacto, ¿verdad? Dice, incluso quiere decir que el segundo pacto también tiene culto, pero quiero que entienda, ¿verdad? Que es diferente. Porque dice, incluso el primer pacto tenía reglas para culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, ¿ven? Ya lo hablamos. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y ahí era donde se sacrificaban los animales, donde se llevaban las ofrendas de sacrificio y se ejecutaban en ese lugar santo, ¿verdad? Luego estaba el segundo lugar, que era detrás del velo, que era la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces ahí en ese lugar santísimo era donde entraban los sacerdotes, ¿verdad? O el sumo sacerdote a hablar con Dios. Y si este sacerdote estaba mal delante de la presencia de Dios, amados hermanos, ¿qué ustedes creen que pasaba cuando ese sacerdote llegaba ahí? Automáticamente moría.
estaban amarrados por una soga, tenían una campana, él iba a hacer el servicio y si este sacerdote tenía pecado delante de Dios, moría instantáneamente allí. Así era de fuerte, ¿verdad? Y de estricta la ley de Dios en aquel entonces, a diferencia del segundo pacto que dice que tendré misericordia de sus injusticias. Amados hermanos, pero este pueblo era rebelde y lo vimos constantemente, ¿verdad? Que Dios en cierto momento se hastiaba ya de las cosas de él, pero había alguien que intercedía por este pueblo siempre. Siempre estaba Moisés, siempre estaba alguien, ¿no? David. Pero llegó un punto donde no hubo nadie que intercediera por este pueblo y él lo desechó hasta que llegó Jesucristo, ¿verdad? Ahí me desvío un poquito, pero para que se acuerden de lo que hemos hablado. Entonces el versículo 4 dice, el cual tenía un incenciario, ¿verdad? Este lugar santísimo, un incenciario de oro y estaba, ¿qué? El arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía, ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y ¿qué? Las tablas del pacto, amados hermanos. La misma ley que Dios escribió en nuestro corazón y en nuestra mente, en este pacto también estaban las tablas del pacto. Perdón. ¿Y qué son las tablas del pacto? La ley del reino de los cielos, sus 10 mandamientos, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos buscando la verdad. La diferencia está en el culto. Y eso es lo que vamos a ver. Por encima del arca estaban los querubines de gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle porque es mucho, ¿verdad? Y así lo escribe el autor de Hebreos, capítulo 9. Seguimos, ¿verdad? Leyendo la diferencia, en qué consistía el primer pacto. Y dice, con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo. ¿Para qué? Para celebrar los oficios del culto. Era un culto, amados hermanos. Esta es la diferencia. Pero en la segunda parte entraba únicamente ¿quién? El sumo sacerdote, el cual ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y esto solo una vez al año. ¿Y qué pasaba ahí? Siempre llevando sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no está abierto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el autor, amados hermanos? Mire, había un culto, se sacrificaban los animales y todos los años se iba y se ofrecía la ofrenda de sangre, ¿verdad? Iba el sacerdote, oraba por los pecados del pueblo, oraba por sus propios pecados delante de Dios y esto era suficiente por un año, ¿no? Y esta era la fe que este pueblo tenía. En eso ellos creían para ser perdonados delante de Dios, ¿verdad? Y ahora usted y yo tenemos el mismo, ¿verdad? La misma situación. Que tenemos que tener fe en Jesucristo porque Él es el máximo, ¿verdad? Sacrificio para perdón de nuestros pecados. Así que el primer pacto tenía un culto de ¿qué? De sacrificio de animales. El segundo pacto tiene el culto de ¿qué? De que Jesucristo mismo fue el sacrificio perfecto y que ya cortó, acabó con ese culto, ¿verdad? De sacrificar animales. ¿En qué consistía el primer pacto, amados hermanos? Bueno, ese pacto, les acabo de decir, que consistía en un culto de sacrificios de animales y que en él estaba la palabra escrita, ¿verdad? Dentro del arca y que tenía que el pueblo que obedecerla. Entonces, finaliza el primer pacto, ese es el fin del primer pacto. ¿Y cómo se le pone fin al primer pacto, amados hermanos? Cristo, Hebreos 9, el mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11.
¿Qué dice? Pero vino Cristo a poner fin a ese primer pacto. Y el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, su cuerpo, ¿verdad? Ese es el tabernáculo más perfecto que ha habido. Y no por medio de la sangre de qué? De machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. ¿Y qué sucede? Y así obtuvo para nosotros, amados, la redención eterna. ¿En qué consistía el primer pacto? En que tenían que degollar, ¿qué? Machos cabríos, becerros, ¿verdad? Las ovejas y todos estos animales para el perdón de pecados, pero Cristo mismo, siendo el sumo sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes pedían perdón por sus propios pecados, pero Cristo mismo, siendo el sumo sacerdote, Él mismo se entregó, ¿verdad? Y derramó su propia sangre, entró en una sola vez y ya no tuvo que volver a entrar más porque fue el sacrificio más perfecto que ha habido, ¿verdad? Y esa es nuestra fe, amados hermanos. Y se acabó el primer pacto porque el primer pacto era de culto, tenía que ver con sacrificio de animales, pero ahora, al tener el sacrificio más perfecto, se acabó y este es el nuevo pacto, amados hermanos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que usted y yo tengamos fe en Cristo Jesús como sumo sacerdote, quien nos permite tener acceso a ¿qué? Al lugar santísimo. Y no solo eso, dice, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Ya no hay que ir año tras año a hacer estos cultos, estas reverencias. Incluso en el tiempo moderno, amados hermanos, mucha gente hace cultos, muchas iglesias hacen diferentes cosas como buscando, ¿verdad? Agradar a Dios, ¿verdad? No es por obra para que nadie se gloríe. Mire bien, volvamos nuevamente al capítulo 8 de la carta de los Hebreos. Vuelva ahora al capítulo 8, a la base de esta enseñanza. ¿Qué dice? Estos sacerdotes servían a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Ahora podemos entender que estos sacerdotes, ¿verdad? Los que sacrificaban los animales y que el sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo, era la sombra de las cosas celestiales, porque vino uno del cielo. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Pero nuestro sumo sacerdote que vino desde el cielo ha recibido ¿qué? Un mejor ministerio, pues es que mediador de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas, porque Él derramó su sangre. Amados hermanos, estamos estudiando el libro de los Hebreos y yo no sé si usted ha entendido cuál es el nuevo pacto, pero lo que la Biblia nos está diciendo es que el nuevo pacto es que ya no hay que hacer sacrificios de animales. Y que este nuevo pacto todavía tiene la obediencia a la ley de Dios, ¿no? Porque dice que fue escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Y que este nuevo pacto dice que nuestro Señor Jesucristo tendrá misericordia, ¿verdad? De nuestras injusticias. En otras palabras, está hablando acerca de la gracia de nuestro Señor. Podemos entender ahora cuál es el pacto, el nuevo pacto en que usted y yo vivimos. Y estas son algunas de las obras que no nos salvan ni te pueden gloriar de ellas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, de Efesios capítulo 2, que habla acerca de la salvación por medio de la fe, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Tenemos que creer en este pacto, en esta sangre que nos limpia de todo mal, de todo pecado.
Tenemos que creer y entender y obedecer que la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Y tenemos que saber que ya no hay más culto, amados hermanos. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces son otras obras las que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? Las que están escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, su ley, su mandato, sus estatutos, el pacto de sus 10 mandamientos. Y estas son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como Jesucristo mismo anduvo en ellas, amados hermanos. Y les recalco, estas son algunas de las obras que no salvan ni te puedes gloriar de ellas. No estoy diciendo que este versículo tiene que ver nada más con eso. Te estoy diciendo que parte de esas cosas, amados hermanos, de esos cultos, de esas obras que se hacen, son las que ahí escrito está. No es por obra para que nadie se gloríe ni para que sea salvo. ¿Sabes una cosa? Últimamente, y yo se los puse ahí ya en noticias, que los judíos allá en Israel todavía hacen sacrificios de animales porque no han conocido que el verdadero sacrificio ya vino y puso fin al pecado, ¿verdad? Y a la muerte por medio de la obediencia y de la fe en Él. Pero ellos no entienden eso y ellos quieren establecer, ¿qué? El templo, quieren reconstruir el templo porque ellos quieren volver a hacer los sacrificios de animales, amados hermanos. Y van a engañar a mucha gente, y van a engañar a muchos pueblos, y van a engañar a muchos cristianos, y van a engañar a muchos que van en las iglesias ahora mismo, pensando que esa es la forma en que se hacía y que se debe de hacer, amados hermanos. Y el que hace eso y vuelva a hacerlo, está pisoteando la sangre de Cristo. Si usted sigue leyendo el capítulo 10 de Hebreo, se va a dar de cuenta que así el escritor lo dice. Así que estas son algunas de esas obras que ya no debemos de hacer para ser salvos, amados hermanos, porque la fe en Jesucristo es la que nos salva. Ahora, este mediador, ¿verdad? Versículo 9, el mediador de un nuevo pacto dice, cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Amados hermanos, si la sangre de aquellos corderos, de aquellos machos cabríos, que fue lo que Dios estableció, ¿verdad? Y que cada año se sacrificaba y hacía paz entre Dios y ellos, si aquella sangre tenía poder, cuánto más la sangre de Cristo, de un hombre perfecto, de un sumo sacerdote que se entregó a sí mismo en obediencia al Padre, sin tener ningún tipo de pecado, se entregó por nosotros para que usted y yo tuviéramos acceso al Padre directamente, al lugar santísimo, y tener una relación íntima, pura con Dios, amados hermanos. ¿Cuánto le costó a nuestro Dios Todopoderoso en el tiempo de Moisés hacer entender a este pueblo? Y nunca este pueblo quiso escuchar. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, amados hermanos, fue grande la cosecha hasta el día de hoy, se esparció por el mundo entero, amados hermanos. Imagínense en el amor que tendrá Dios por Jesús, que no solo entregó su vida para salvación, sino que reunió a las ovejas esparcidas y las trajo de nuevo a redil. Jesucristo mismo lo dijo así, ¿verdad? Y esta sangre, amados hermanos, que por medio de un Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará, ¿qué? De obras muertas. Estas obras muertas
que ya no tienen valor, obras que no tienen nada que ver con la salvación, rituales y cultos que se ofrecen pensando que agradan a Dios, pero la realidad es que nuestro Dios dice que tengamos nuestra conciencia limpia para servirle al Dios vivo. Como tú tienes tu conciencia limpia, amados hermanos, cuando tú caminas en sus mandatos y estatutos, amados hermanos. Cuando tú no ofendes a tu prójimo, cuando tú no le haces daño a tu prójimo, cuando tú no ofendes a tu Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará de obras muertas nuestra conciencia? Para que sirvamos al Dios vivo. Porque si nuestra conciencia está sucia, ¿cómo vamos a escuchar la voz? ¿Cómo vamos a entender lo que está escrito en nuestro corazón para hacer la justicia de Dios? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos. ¿Bajo qué? El primer pacto. Pues el primer pacto no podía hacer al hombre puro, porque el hombre constantemente pecaba, amados hermanos. El primer pacto consistía de un culto y no era perfecto. El primer pacto cambió, pero el testamento sigue siendo el mismo en el segundo pacto. Amados hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el testamento entonces? ¿Cómo sabremos cómo es esto, verdad? No. ¿Lo puedes entender? Ya te lo expliqué, ¿no? El primer pacto ya pasó, pero el testamento de ese primer pacto sigue siendo el mismo. ¿Qué dice? La ley es apenas el contorno de los bienes venideros. La ley es apenas lo que rodea a los bienes venideros, ¿verdad? La obediencia. Y no su imagen real. Pero por eso jamás podrá ser perfecto al hombre, a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Y esta es la diferencia, amados hermanos, que esta ley que fue establecida, que ya Dios Jesucristo puso fin. ¿Qué puso fin Jesús? A los sacrificios, amados hermanos. Y ya cada año, aquel que se acerca a hacer esta ley no puede ser perfecto porque ya hubo uno perfecto, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 2? Si en realidad pudiera entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlo, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero como no son limpios, el que está bajo esta ley, bajo este pacto, tiene que estar todos los años repetitivamente y dice que ¿qué? Que no los puede hacer perfecto como la sangre de Cristo nos hace a ti y a mí perfecto. Ok, ¿cuál es el testamento? Este es el testamento, amados hermanos. El pacto cambió porque Jesucristo derramó su sangre, Él cumplió, se hizo el sacrificio más perfecto. Ya no hay más sacrificios. Ya ese pacto terminó, ya no hay que hacer ofrendas de sacrificio. ¿Y cuál es el testamento? ¿Qué es lo que quedó de ese antiguo pacto? Esto es lo que quedó. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Qué? Vamos a leerlo desde el principio. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Por medio de una ofrenda, a ti y a mí, Él nos hizo ¿qué?
perfectos, dice. De esto nos da testimonio, ¿quién? El Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después de la muerte de Cristo y resurrección. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ese es el testamento, amados hermanos, que aún permanece. ¿Por qué aún permanece? Porque la ley estaba escrita en un libro fuera del arca del pacto, pero su testamento, la palabra, los 10 mandamientos, el pacto, todavía están dentro del arca del pacto, amados hermanos. Y esa arca del pacto aún permanece porque Dios dijo y dice aquí que esa ley que está escrita dentro de esas tablas, o mejor dicho, dentro de esa arca, en esas tablas dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que, y nunca más. Versículo 17 dice, luego añade. Está hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Jesucristo mismo dijo, no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Mateo 3:5. Y luego añade la gracia del Señor. Escribiré mis leyes en su corazón y en su mente. Y luego añade la gracia, amados hermanos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ese era el pacto. El pueblo iba, el primer pacto, y presentaba ofrendas delante de Dios. Los sacrificios en el lugar santísimo degollaban al animalito, sacaban la sangre y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar la sangre de un inocente. ¿Cuál es el testamento, amados hermanos? Ya se los he dicho. Pondré mis leyes en sus corazones y escribiré en su mente mis leyes. Eso lo leímos en Hebreos capítulo 8, donde dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos ¿qué? Fueron infieles, amados. No fueron fieles a mi pacto. Por eso te digo, piénsalo 2 veces antes de hacer algo que a Dios no le agrade. Porque dice ahí, ellos no fueron fieles a mi pacto. Hoy tu Dios escribe la ley en el corazón y en la mente para que andemos en ella. Sus 10 mandamientos, sus estatutos, el arca del pacto, amados hermanos, las tablas están ahí. El día de la 7ª trompeta, cuando suene, que Dios venga a hacer juicio sobre la tierra, búsquelo. La trompeta número 7, si no me equivoco, está en el capítulo 11 de Apocalipsis, 10 y 11. ¿Qué dice? Que cuando la trompeta suene, se abrirá el cielo y se verá que el arca del pacto. ¿Por qué se ve el arca del pacto en las trompetas número 7 cuando vengan los juicios? Porque Dios va a juzgar según su ley y su ley está escrita en sus 10 mandamientos y sus 10 mandamientos son el pacto que Dios hizo con la humanidad. Pues ellos fueron fieles. Ellos no fueron fieles a mi pacto y por eso los abandoné. La misericordia de Dios también está ahí, ya la vimos, versículo 12.
misericordioso con sus injusticias. Ese es el otro testamento que Él ha hecho. ¿Cuál es el testamento, amados hermanos? El primer pacto pasó, pero el testamento sigue siendo el mismo. Yo espero que usted haya entendido lo que estamos hablando hoy. Voy a traer un poquito más de información, pero esto es una base para que usted entienda cuál es el nuevo pacto de nuestro Dios. Para que usted entienda, amados hermanos, que la gracia de Dios está incluida en ese nuevo pacto, pero que usted tiene que entender y yo tengo que entender que tenemos que vivir en obediencia a Él en todo. Y tenemos que ser fiel a ese pacto, porque si no somos fiel, aquel pueblo fue olvidado, amados hermanos. ¿Y tú? ¿Y yo? Si solo me fío de la gracia y nada más, y hago lo que se me venga en gana, vivo conforme a mi vida y no conforme a la voluntad de Dios, ¿se olvidará de ti Dios? ¿Tendrá misericordia? Eso es una carta, amados hermanos, que no deberíamos jugar. Si usted es diligente y se lee las 7 iglesias, se va a dar de cuenta que dicen: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, Jesucristo, Mateo 24 también lo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. En otras palabras, amados hermanos, tenemos que mantenernos obedientes a Él. Pues ese nuevo pacto, amados hermanos, que muchos piensan que es el pacto de ¿qué? De la gracia, también tiene como orden la obediencia, porque escribió su ley y la impregnó en nuestra mente, en nuestros corazones. Por algo es, ¿no? Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí aprendiendo, escudriñando tu palabra, teniendo lo mejor de ella, Señor. Sé que es un tema un poco difícil de enseñar, Señor, y te pido que mis hermanos lo puedan recibir, Señor. Ayúdame, Señor, a poder exponer lo mejor, Señor, cada vez que lo presente, Señor, para que pueda ser entendido, mi Dios. Pero sabemos, mi Dios, que tú nos llamas a obediencia, Señor, y que tu ley, tus mandatos, estatutos, Señor, están escritos en nuestro corazón y en nuestra mente. No permita, Señor, que nada de este mundo nos robe tu bendición, mi Dios. Hemos creído en ese pacto, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia con nuestras injusticias, pero tenemos que ser diligentes, Señor, en obedecerte en todo momento, mi Dios. Perdónanos, Señor, ayúdanos, apártanos, Señor. Apártanos de esas cosas del mundo, Señor, de los programas, Señor, de la música que no te agrada, Señor, de la música que contamina nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones, mi Dios. De las películas, las cosas que vemos, Señor. Tu palabra dice que guardemos, Señor, porque lámpara a nuestro cuerpo son los ojos, Señor, y lo que entra por nuestra vista, Señor, puede contaminar o puede bendecir. Así que te pido, mi Dios, que me ayudes, Señor. Incluso, Señor, lo que gustamos y probamos por nuestra boca también puede contaminar y destruir, Señor. Ayúdame a ser fiel en todo lo que tú has dicho, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido por mis hermanos que puedan ser fieles también, Señor. Te damos gracias. Amén. Hermano, espero que haya entendido la palabra. Si no la entendió, por favor, escríbame, déjeme saber para yo poder explicarle con más detalles. Que la gracia del Señor sea con ustedes y la semana que viene, si así el Señor lo permite, estaremos con un nuevo mensaje. En el nombre de Jesús, los despido y que tengan bendiciones, amados hermanos. Hasta luego.